Buenos días, profesora y compañeros todos. El día de hoy les vamos a presentar nuestro video final para la clase de temas de historia del Perú. En este video estaremos hablando sobre el terrorismo que ocurrió en el Perú. Y las integrantes del grupo son Andrea Yui, Daniela Soler, Stephanie Madueño y quien les habla, Fernanda Tamayo. Esperemos les guste el trabajo. En el presente trabajo hemos escogido el tema del terrorismo en los años 80. Recordemos que Perú venía atravesando una inestabilidad política, así como una crisis socioeconómica. Esto va a dar pie para que en el mismo año, en Ayacucho, se fundara el Partido Comunista del Perú, también conocido como Sendero Luminoso. Su líder, Abimael Guzmán Reynoso, quien en ese entonces era un profesor de filosofía en la universidad, tenía tendencias lenistas, marxistas y maoístas. Su estrategia más que nada se basaba en poder llegar al Estado reuniendo gente desde el campo para su movilización hacia la ciudad. En 1984, en la selva, nace el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru, más conocido por sus siglas, el MRTA. Su fundador, Víctor Polay, quienes fuentes de historiadores catalogan de ser menos sangriento que el mismo Sendero Luminoso. Recordemos que en estas épocas el Perú vivió momentos de angustia, terror, dolor e inseguridad, lo cual nos deja de lección para las generaciones presentes y futuras el hecho de no volver a repetir esta situación. Enlazamos este tema a 3 clases de vista a lo largo del curso. La primera, el segundo gobierno de Belaúnde, que en ese entonces se divulgaba la información de que se regresaba a la democracia. Pero Belaúnde lo único que hizo para afrontar la situación del terrorismo que se estaba viviendo en el Perú fue minimizarla ante los ojos de la sociedad peruana. La segunda clase, a la cual vamos a relacionar este tema, es el gobierno de Alan García, en 1985. Alan lo que quiso hacer fue combatir el terrorismo, pero de consecuencia lo único que obtuvo fue agraviar la situación una vez que se dio el escándalo que pasaron en los penales, o más conocidos como el Frontón. Y para finalizar, tenemos el mismo tema del terrorismo en el cual trabajamos la formación, las doctrinas y desarrollamos cada una de las estrategias que utilizaron estos grupos que participaron en el conflicto interno armado, que son el Sendero Luminoso y el MRTA, y las secuelas que dejaron en la sociedad peruana. Es muy lamentable saber todo lo que sucedió en el Perú durante la época del terrorismo. Es importante saber que el Perú de por sí ya se encontraba en una crisis económica y social y tenía muchas necesidades que lamentablemente el gobierno no estaba cumpliendo. Es por esto que estos grupos terroristas deciden implementar un nuevo sistema social, el cual era el comunismo a través de la fuerza y el terror. Por sí el terrorismo tuvo un gran efecto a nivel nacional, sin embargo, el grupo de personas que se vio más afectada por los actos terroristas fueron los campesinos, ya que ellos más que nadie fueron víctimas de violaciones, de asesinatos, de secuestros, de atentados. La verdad es que todo el periodo del terrorismo en el Perú es, es una época muy triste para el país, el cual ha dejado una gran herida a nivel nacional. ¿En su tipo de servicio vivió alguna experiencia directa con el terrorismo? Sí, porque yo he participado y he trabajado en la Dirección contra Terrorismo, que es justamente la unidad policial que se encarga de combatir a los delincuentes terroristas, ¿no? A todo lo que se, a todo lo, todos aquellos delincuentes, ¿no? Que formen organizaciones o de manera individual y que utilicen el terrorismo como arma para poder conseguir sus propósitos. Yo en el año 1983 que salí de la escuela de policía, fui cambiado directamente a Ayacucho, que era la zona roja, zona de terrorismo, y estuve un año allá. Ahí, bueno, estuve en varios atentados que hubieron, ¿no? En ese tiempo el terrorismo era fuerte. Estuve en atentados que hubo en Huancazancos, otro que hubo en Saxamarca, y de ahí ya, bueno, regresé otra vez a Huamanga, que es la capital de Ayacucho. ¿Tiene algún caso que lo haya marcado? Bueno, en realidad he participado en varias investigaciones relacionadas con el delito de terrorismo, pero una de las principales que tuve una participación fue cuando se capturó al camarada Artemio, ¿no?
cuyo nombre es Eleuterio Flores Sala, que actualmente está cumpliendo cadena perpetua. Él fue capturado el 11 de febrero del 2012. Bueno, en especial no, porque felizmente que no tuve ningún problema de traumas. Claro que vi asesinatos, no vi explosiones de torres, ¿no? En ese tiempo ya no habían coches bombas, pero sí hacían explotar las torres de alta tensión. Y también vi pues que cuando íbamos a ver las autopsias de los campesinos o terroristas que llevaban que los habían asesinado pues en otros pueblos cercanos. ¿Qué piensas sobre la sentencia que se les dio a los terroristas? ¿Fue justa, ya que actualmente hay terroristas que están con arresto domiciliario? Mira, con relación a eso de las sentencias, existe una norma que es la 25.745, un decreto ley 25.475, si no me equivoco, en realidad no estoy muy seguro, no sé si sí, creo que es 25.475, que es la norma que establece las penas que deben de aplicárseles a a los delincuentes terroristas. En ese decreto ley hay un decalaje. Es decir, por ejemplo, a los cabecillas, a los que son los miembros de la cúpula, a ellos se les impone penas de cadena perpetua. A los que son de mando medio, 25 años y así sucesivamente, de acuerdo a la escala en que ellos participaron en esa organización. Porque yo te debo decir de que en el caso, por ejemplo, de Sendero Luminoso, era una organización que contaba con un comité central. Ahí es donde estaba Abimael Guzmán, que era el presidente, al que le decían presidente Gonzalo, ¿no? Y bajo cuyo pensamiento se organizó toda esta organización delictiva, terrorista, llamada Sendero Luminoso. Entonces ahí estaban ellos ubicados en el comité central. Él estaba ahí con Eleni Parra, Aguirre, Juan Morote, o sea, los cabecillas. A todos ellos les han impuesto la cadena perpetua. A los siguientes les han puesto diferentes penas, pues, ¿no? De acuerdo a su participación, porque había unos que eran de mando medio y otros que eran a los que ellos les decían los combatientes. Ellos solamente cumplían órdenes de los que estaban arriba. Entonces a ellos se les ponía pena de menor. Mira, ve, yo en mi experiencia, yo cuando estuve en Ayacucho vi todas las atrocidades que cometieron los terroristas, porque eran atrocidades, atentaban no solo contra varones, sino contra mujeres, contra niños, y arrasaban aldeas enteras. Yo pienso que las sentencias han sido muy benéficas, porque ellos, con la cantidad de fallecidos que tenían, deberían haber tenido por lo menos cadena perpetua. Sí, exacto. Y ¿usted cuánto tiempo tuvo de servicio? Bueno, yo en la zona de emergencia en Ayacucho estuve un año, desde noviembre del 83 hasta octubre del 84. Ese es todo el tiempo. De ahí ya me cambiaron a trabajar a la ciudad de Piura. Y ¿usted cuánto tiempo tuvo de servicio? Bueno, yo en la zona de emergencia en Ayacucho estuve un año, desde noviembre del 83 hasta octubre del 84. Ese es todo el tiempo. De ahí ya me cambiaron a trabajar a la ciudad de Piura. La respuesta que tuvo el Estado frente a estos actos no fue la más adecuada, ya que al comienzo de esta época no se supo cómo manejar la situación y no se le dio la importancia necesaria, causando así resentimiento en la sociedad. A lo largo de este periodo hubo mucha violencia, tanto por parte de los militares como de los grupos terroristas, ya que la estrategia que presentó los militares fue torturar a las personas que eran arrestadas pertenecientes a estos grupos. Lamentablemente, estos grupos contraatacaron con mucha más violencia, muchas más pérdidas, más asesinatos, etc. Una manera en la que se pudo haber evitado la muerte y pérdida de tanta gente inocente pudo haber sido la investigación más a fondo de parte de los militares. Si hubiesen investigado un poco más quiénes eran en realidad las personas que pertenecían a estos grupos terroristas, se pudieron haber evitado las muertes de tantas comunidades,
pues los grupos terroristas o los grupos militares atacaron a estas comunidades. Se pudo haber evitado también este pensamiento que se tiene actualmente de que una persona que tenga un ideal de izquierda pertenece a un grupo. Queremos brindar un agradecimiento especial a Juan Carlos Soler Talledo, suboficial superior de la Policía en Retiro, y a Luis Aliaga Lorenzo, coronel de la Policía Nacional en Retiro y doctor y magíster en Derecho.